Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy y vamos a abordar un tema esencial para toda organización que busque en este caso, pues trabajar, ¿no? Con responsabilidad, visión preventiva y cumplimiento. Me refiero ahí a la elaboración de las políticas corporativas en seguridad y salud en el trabajo. Como muchos saben, pues toda empresa que desea gestionar adecuadamente esos riesgos laborales y también proteger la salud de su personal necesita más que solo normas internas o procedimientos establecidos. Aquí requieren una declaración clara y formal de ese compromiso, ¿no? Emitida desde la alta dirección, que oriente en este caso, pues, todo ese accionar organizacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esta política en sí, pues, es la base sobre el cual se va a construir todo el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Es el reflejo del compromiso ético, del compromiso legal y también el compromiso con los trabajadores de la empresa, pues en cumplimiento con su seguridad. Y en esta sesión, pues vamos a entender qué debe de contener en sí una política efectiva, cómo se va a elaborar, qué errores se deben de evitar y cómo alinear esta política con la realidad operativa de cada organización, ¿no? Que como bien sabemos, cada empresa tiene riesgos distintos, tiene una realidad distinta, por lo que su política también va a variar según ello. Antes que nada, vamos a mencionar aquí a la Ley 29783, que específicamente en el artículo 22 nos menciona justamente ello, ¿no? La política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí menciona que el empleador, en consulta con sus trabajadores y sus representantes, expone por escrito la política en materia de seguridad y salud en el trabajo, que debe pues ser específica para la organización, también debe de ser apropiada a su tamaño y la naturaleza de sus actividades, ¿no? Como lo hemos mencionado, que cada empresa pues tiene una realidad distinta. También debe de ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada, ¿no? Tener la fecha y hacerse efectiva mediante la firma o aquí endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. También debe de ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de trabajo y finalmente pues debe de ser actualizada periódicamente y ponerse también a disposición de las partes interesadas externas, ¿no? Según corresponda. Bien, para comenzar esta sesión, lo primero aquí que debemos entender con claridad es qué significa, ¿no? Una política corporativa en seguridad y salud en el trabajo. Aquí se trata de esa declaración formal emitida por la alta dirección de una organización, pues donde se expresa ese compromiso con la protección de la salud y la integridad física y mental de sus trabajadores. Pero no solo es eso, ¿no? Aquí también se determina ese documento oficial que va a definir esa postura institucional frente a los riesgos laborales y también la marca de la ruta a seguir. Esta política debe de contener, como ahí lo menciona, los valores fundamentales de la organización, ¿no? Como por ejemplo el respeto por la vida, también la mejora continua, la participación activa de los personales o el cumplimiento legal y otros factores. Y al mismo tiempo también debe de señalar esta política qué objetivos concretos se plantea la empresa en materia de seguridad, ¿no? Cómo reducir los accidentes, promover una cultura preventiva o integrar la salud ocupacional en sus procesos operativos. Aquí la política no debe de ser, ¿no? Parte solo de un documento, sino debe de estar construida, como lo hemos mencionado, en función del contexto, ¿no? De los riesgos reales y las características propias de la empresa. Por ejemplo, una planta de alimentos que ¿no? En este caso, que tiene su política, no va a ser lo mismo que la política de una empresa constructora o una entidad educativa.
Desde ahí entonces la importancia de poder adaptar a cada realidad de cada organización esta política. Además, una política corporativa en seguridad no puede aquí solo ser aprobada, sino también debe de estar comunicada de forma efectiva y a todos los niveles de la organización, ¿no? También esta política se convierte en esa base sobre la que se va a construir todo el sistema de gestión de seguridad y salud, ya sea desde los procedimientos hasta los indicadores. Ahora que entendemos qué es una política de seguridad, vamos aquí a detenernos por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante tener esta política dentro de este ámbito? Y esta importancia se va a sustentar en tres grandes fundamentos, como se puede visualizar ahí en la diapositiva. El primero es el fundamento estratégico, el segundo el fundamento legal y el tercero pues el fundamento operativo. Empezando por el fundamento estratégico, debemos tener en cuenta que una organización no puede aspirar a ser sostenible si es que no protege a sus trabajadores. Por lo tanto, aquí incluir seguridad y salud dentro de la política corporativa es una decisión que impacta en largo plazo. La política aquí de seguridad permite también pues alinear la prevención con la misión, la visión y los valores de la empresa. Por ejemplo, una empresa que incluye la mejora continua en su misión debe de demostrarlo también, ¿no? Previniendo los accidentes y fortaleciendo su cultura preventiva. En segundo lugar, tenemos el fundamento legal, que aquí pues en Perú tenemos la ley 29783 y su reglamento, que exige que toda organización tenga esta política de seguridad, ¿no? Aprobada y difundida como parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Además, también la norma ISO 45001, que es el estándar internacional para sistema de gestión, también exige ello, ¿no? Básicamente en la cláusula 5.2, que más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice esta cláusula y por ello no es importante mencionarla. Esta política también debe de estar firmada por la alta dirección. Tenemos también el fundamento operativo, que pues aquí es donde la política se vuelve parte viva del trabajo diario. La política ya sirve como esa guía para poder difundir las funciones, difundir los procedimientos, los objetivos. Establece también lo que se espera de cada persona en cuanto a seguridad. Y si la política dice que se promoverá la participación, entonces habrá comités, habrá capacitaciones y mecanismos para que pues los trabajadores se involucren. Un aspecto clave que a veces se subestima al elaborar una política de seguridad es su vínculo con la cultura, ¿no? Con la cultura organizacional. Bien, entonces esta política debe de estar alineada con los objetivos, con las actitudes y el comportamiento que tiene en la empresa, ¿no? En todo caso, debe de estar parte utilizada como esa herramienta para transformarlos positivamente. Y cuando hablamos ya de cultura organizacional, nos estamos refiriendo también al conjunto de esas creencias compartidas, ¿no? Como también las prácticas cotidianas y esas formas de interacción que se ven dentro, pues, de la organización. Y si es que una empresa predomina una cultura del cumple y no te involucres, pues, por más que la política diga que se promueve la participación, entonces esa declaración solo queda en parte escrita, ¿no? Y no en la acción. Por eso es importante aquí que esa política sea coherente con lo que se vive en el entorno laboral y al mismo tiempo también debe ser una palanca de cambio cultural. Si es que una empresa pues desea transformar y desea fortalecer una cultura preventiva, su cultura también debe de contener esos principios claros de responsabilidad. Además, cuando ya una política está bien interiorizada, deja de ser solo una política como tal, ¿no? Ya forma parte del actuar cotidiana en el ámbito laboral. Aquí ya los trabajadores comienzan a poder
adoptar esas actitudes más seguras, se sienten parte de la gestión de riesgos y también entienden que su salud no depende solo de cumplir normas, sino también de un entorno organizacional que los respalde. Bien, tenemos aquí algunos principios que debe de contener una política de seguridad. El primer principio que pueden visualizar ahí, un principio fundamental y que guía, ¿no?, toda la política es el compromiso de la prevención. Este compromiso pues implica que la empresa no debe de esperar a que ocurran los accidentes para poder recién actuar, sino que pues debe de identificar, evaluar y controlar los riesgos antes de que estos generen daño a los trabajadores o genere daño también a la empresa como la infraestructura, los equipos, las instalaciones como tal. Y esto significa, por ejemplo, ¿no?, que las decisiones empresariales también deben de incorporar criterios de seguridad desde el diseño de los procesos o la adquisición de los equipos, y no después como una medida correctiva. También supone que pues se asignen recursos adecuados para cada uno de ellos, ¿no? Ya que pues el compromiso no solo se demuestra con palabras, sino con ese presupuesto asignado, el personal capacitado y los tiempos dedicados a la prevención. El segundo principio que se puede ver ahí, otro principio fundamental, es el cumplimiento riguroso de la normativa, ¿no? De la normativa legal. Y en el contexto de Perú, esto implica respetar la ley 29783, también los decretos como la 005, que es el reglamento, y cualquier otra norma sectorial aplicable, ¿no? Como en minería, construcción, manufactura, servicios, entre otros. Pero además, muchas empresas hoy en día adoptan estándares internacionales, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, la ISO 45001, lo que fortalece también ese sistema de gestión y eleva los niveles de exigencia. Este principio también debe de estar claramente establecido en la política como una expresión del compromiso, ¿no?, de la empresa de actuar dentro del marco legal. Recordemos que pues el incumplimiento normativo en temas de seguridad no solo conlleva sanciones administrativas o económicas. En casos graves puede derivar también en responsabilidad penal de la persona jurídica. Por lo tanto, ¿no?, aquí la política de seguridad deja claro que el respeto a la ley no es negociable. Uno de los otros principios más poderosos y a veces menos aprovechados dentro de la política es la participación activa de los trabajadores. ¿Por qué es importante? Porque pues nadie conoce mejor los riesgos a los que están expuestos, ¿no?, los riesgos del trabajo, que quienes los enfrentan a diario, en el día a día. Entonces, involucrar a los trabajadores en la gestión de la seguridad, pues no solo van a enriquecer ese análisis de causa raíz, sino que también va a generar ese compromiso real, ¿no? Entonces, este principio indica que la empresa no solo debe de ser responsable de seguridad, ¿no?, sino también debe de escuchar activamente, generar espacios de consulta y promover la construcción conjunta de soluciones con los trabajadores. Por ejemplo, cuando se realiza, ¿no?, una evaluación de riesgos o se diseñan medidas preventivas, aquí la participación de los trabajadores también va a permitir identificar aquellos detalles críticos que podrían pasarse por alto desde otra visión, ¿no?, que no sea netamente de los trabajadores operativos. Además, la participación fortalece también la cultura preventiva, ¿no? Un trabajador que siente que su voz es escuchada, que puede reportar sin miedo, que forma parte del comité o que es consultado antes de poder implementar un cambio, entonces desarrolla también un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad con su propia seguridad y también pues de la de sus compañeros. Desde la normativa, pues este principio también está respaldado, ¿no? Aquí la ley 29783 establece como obligación del empleador generar esos mecanismos de participación, como los comités de seguridad o delegado de seguridad en empresas pequeñas.
Pero más allá de la ley, aquí una política que promueve la participación también ayuda a detectar los riesgos antes de que cause daño, ¿no? Mejora también la implementación de las medidas y construye un entorno laboral más saludable para los trabajadores. El siguiente principio es la mejora continua, que es uno de los pilares más importantes de cualquier sistema de gestión moderno. Y este principio debe de figurar con claridad también en toda la política de seguridad, ya que refleja ese compromiso de la empresa con la evolución constante de sus procesos, condiciones y los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica mejorar continuamente en seguridad? Pues significa, ¿no? Que la empresa aquí no solo se debe de conformar con cumplir, ¿no? La política, sino que también pues debe de buscar superar sus propios estándares, corregir aquellos errores que no les permita ser más eficientes, también aprovechar las oportunidades de mejora y de esta manera también adaptarse a nuevas realidades. Por ejemplo, ¿no? Luego de una inspección o auditoría, la organización debe no solo corregir las observaciones, sino también analizar las causas raíces, revisar sus procedimientos, prevenir la repetición de esas fallas. Y la mejora continua, ¿no? Justamente incluye esa revisión periódica de la política misma. No puede ser aquí solo un documento, sino debe de actualizarse en función de los resultados del sistema. Además, pues también se relaciona, ¿no? Con el uso de los indicadores y de los objetivos medibles. Y si es que no medimos, pues no mejoramos, ¿no? De ahí su importancia de poder evaluar ese desempeño que de cierta manera va a ayudar a permitir también saber si es que se están cumpliendo las metas o no, o dónde se puede actuar con más eficacia. Y aquí pues la norma ISO 45001, por ejemplo, incorpora este principio en varios de sus requisitos, ¿no? Como las auditorías internas, la revisión por la dirección, también la gestión de las no conformidades. Es decir, no basta solo con hacer, hay que revisar, hay que ajustar y volver a implementar. El quinto principio que toda política de seguridad debe de contener es el liderazgo visible y la responsabilidad compartida. Entonces, aquí la prevención de riesgos, ¿no? Es esa tarea colectiva donde pues cada nivel de la organización tiene un rol clave para poder desempeñar. Aquí el liderazgo debe de empezar desde lo alto, ¿no? Desde la alta dirección, en donde tiene que involucrarse directamente, dar el ejemplo, tomar las decisiones informadas en seguridad y comunicar su compromiso de forma clara y constante. Pero también pues hablamos de una responsabilidad compartida, ¿no? Cada trabajador, desde el operario hasta el gerente, tiene esa capacidad de poder influir en la seguridad del entorno. Por eso la política debe de reflejar que todos los trabajadores en general son responsables, ¿no? Unos por liderar, otros por cumplir, otros por proponer mejoras y todos pues por cuidarse mutuamente. Y este principio justamente fomenta, ¿no? Una cultura donde se promueve el empoderamiento del trabajador. Es decir, pues que cualquier persona puede detener una tarea si es que detecta un riesgo o puede reportar también una condición insegura sin miedo a ser juzgados. Una vez claro los principios que guían la política, que el siguiente paso es cuál es esa estructura formal. Una política bien diseñada debe de contener elementos que la hagan bien clara, ¿no? Que la hagan comprensible y aplicable. Tenemos aquí algunos elementos brevemente que se podrían considerar en una política. En primer lugar, toda política pues debe de iniciar, ¿no? Con una declaración, digamos, explícita del compromiso de la alta dirección, ¿no? Esto no es entonces, esto no es parte de solo de, digamos, de la alta dirección, sino también es ese punto de partida que va a demostrar que los máximos líderes de la empresa
respaldan lo que están declarando. Y esa firma de fuerza pues va a ayudar, ¿no? A cumplir con los objetivos. También ahí bien tienen los objetivos generales en materia de seguridad, los cuales deben de estar alineados también con la estrategia de la empresa y orientados a poder prevenir los daños, promover entornos saludables y fortalecer la cultura preventiva. Y estos objetivos, pues, deben de ser realistas, ¿no? Y no ambiciosos. Por ejemplo, reducir accidentes, eliminar peligros críticos o promover el bienestar psicosocial. El tercer componente aquí que tenemos son los principios rectores que ya hemos visto antes, ¿no? Como la prevención, la participación, mejora continua y liderazgo. Estos principios deben de figurar también como guías del comportamiento esperado en la gestión de riesgos laborales. En cuarto lugar, encontramos el ámbito de aplicación, que aquí pues se define a qué áreas, a qué sedes, a qué actividades o grupos de trabajo se dirige la política, ¿no? Ese es ese alcance en otros términos. Una política pues no puede quedar ambigua, ¿no? Debe quedar claro que se aplica a todos sin importar jerarquía o tipo de contrato. En quinto lugar, están las obligaciones y responsabilidades. Esto incluye tanto las de la empresa como las del personal, señalando que pues cada parte debe de cumplir también con los deberes en el marco de la política y del sistema de gestión. El sexto elemento es el cumplimiento legal, que pues es fundamental mencionar que la organización también se compromete a poder cumplir con la normativa nacional y cualquier otro requisito suscrito, ¿no? Como convenios colectivos u otras certificaciones. En séptimo lugar, tenemos aquí que debe de contemplarse un mecanismo de revisión y mejora, que indique, ¿no? Cada cuánto tiempo se va a actualizar la política, quién la va a revisar y cómo se van a incorporar los cambios necesarios, tras, ¿no? Las auditorías o los cambios internos. Y finalmente, todo documento de política debe de llevar una fecha de emisión y la firma de la alta dirección, ¿no? Esto va a demostrar solo aquí que esta política es reconocida y respaldada institucionalmente. De ahí entonces la importancia. Bien, vamos a seguir entonces con aquellos puntos que debe de contener una política, pero ahora guiándonos de la ley 29783 que nos menciona en el artículo 23 los principios de la política, ¿no? De seguridad. Aquí esta política incluye como mínimo los siguientes principios, ¿no? La protección de la seguridad y salud de los miembros, también el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en seguridad y salud en el trabajo y de otras prescripciones que suscriba la organización. También la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en todos los elementos del sistema. Y la mejora continua, ¿no? Del desempeño, como hemos ido mencionando también. El sistema de gestión también es compatible con otros sistemas de gestión de la organización o debe de estar integrado en los mismos. ¿A qué se refiere ello? Pues a que debe de estar relacionado también, ¿no? Con otros sistemas como por ejemplo el sistema de calidad que es la ISO 9001 o de medio ambiente que es la 14001. Como lo hemos mencionado aquí, la ISO 45001, en la cláusula 5.2, que es la política de seguridad, muestra, ¿no? Que la alta dirección se tiene que establecer aquí y mantener una política de seguridad en el trabajo. Incluye aquí un compromiso para poder proporcionar ese compromiso, esas condiciones de trabajo seguro y saludables para la prevención de lesiones, deterioro de la salud relacionados en el trabajo. También proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos, incluye un compromiso para poder cumplir los requisitos legales, incluye un compromiso en la eliminación de peligros
incluye un compromiso para la mejora continua, se incluye un compromiso para la consulta, ¿no? Entonces, básicamente, todo ello se incluye, ¿no? Ese compromiso es parte fundamental de una política. Para ver brevemente unos ejemplos de cómo es que se elabora, ¿no? Una política corporativa, tenemos aquí tres empresas, Alicorp, también la minera Minsur y Aceros Arequipa, que en un momento, pues ahorita vamos a ir a ver cada una de estas políticas, cómo es que se está considerando cada punto. Bien, aquí tenemos la política corporativa de Alicorp. Aquí en el encabezado está, pues, ¿no? La fecha de vigencia, por quien ha sido elaborado por la Dirección Corporativa de Calidad y Seguridad y la Dirección de Desarrollo Sostenible. También está considerando revisado por la Vicepresidencia Corporativa de Supply Chain, Dirección Legal y el Cumplimiento, y aprobado, pues, por la Gerencia General. Aquí tenemos la política corporativa que, como pueden observar, primero está considerando ahí el objetivo, ¿no? Y de este objetivo, pues menciona que el presente documento define los principios y lineamientos corporativos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La salud o seguridad ocupacional para los colaboradores propios que elaboran dentro o fuera de sus instalaciones y de terceros que trabajan en instalaciones de la compañía. Nos menciona también ahí el alcance, ¿no? El alcance que vimos también que es parte fundamental, ¿no? Ver a dónde va a ir aplicado. Y aquí para el caso de Alicorp, menciona que esta política es de cumplimiento obligatorio por parte de Alicorp y sus subsidiarias en las distintas geografías en las que opera, ¿no? A todas las que en adelante se referirá la presente política como la compañía. La compañía extenderá el alcance de esta política a sus proveedores, así como los grupos de interés. Entonces aquí Alicorp pues está incluyendo dentro de su alcance a todos, ¿no? No solo a una parte de Alicorp, sino a todos sus sedes, a toda la compañía. Bien, tenemos aquí también el punto 3 que menciona cuáles son esas responsabilidades. Si vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Nos menciona que la gerencia general es responsable de revisar, aprobar e impulsar esta política. También la vicepresidencia de Supply Chain es responsable de poder revisar esta política y velar por la eficacia del sistema de gestión. Para la Dirección de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, pues es responsable de elaborar y proponer cambios a la política corporativa de seguridad y salud ocupacional. Ahora, para la Dirección de Desarrollo Sostenible, es responsable de revisar esta política y garantizar su alineamiento a los macros de sostenibilidad asumidos por la compañía. Considera aquí también dentro de la política, pues, cuáles son esos compromisos, ¿no? Que pues hemos visto ahí dentro de la ISO 45001, es fundamental mencionar estos compromisos. ¿Cuáles son sus compromisos para Alicorp? Pues cumplir con las normativas locales relacionadas a seguridad. También asegurar progresivamente la implementación de un sistema de gestión, promover y ejecutar los procesos de consulta y participación continua de los trabajadores, desarrollar los planes de acción para eliminar de manera progresiva, continua y sistemática los peligros y reducir los riesgos, también monitorear y comunicar nuestro desempeño en la seguridad y salud ocupacional mediante indicadores medibles y comparables. Y aquí también, pues, ¿no? Al 2030 nos comprometemos a reducir el índice de frecuencia en colaboradores y contratistas por debajo de 2 accidentes discapacitantes por millón de horas hombres trabajadas. Bien, entonces aquí su compromiso y como final la firma, ¿no? Que respalde esta política. Viendo este otro caso de la minería Minsur, aquí
nos da una breve introducción. Minsur es una empresa minera peruana con operaciones en Perú y Brasil, líder de la división minera del grupo Breca y líder mundial en el mercado de estaño, dedicada a desarrollar actividades de exploración, explotación, beneficio y comercialización de estaño, oro, cobre y otros minerales. Y la presente política reafirma el compromiso, ¿no? Aquí ya está redactando entonces directamente cuál es ese compromiso. A comparación de Alicorp, que pues menciona cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son las responsabilidades para cada uno de la alta dirección. Y entonces está yendo directamente a los compromisos, ¿no? Como liderar con el ejemplo, en palabra y acción, también cumplir con las obligaciones y disposiciones legales y vigentes, implementar un sistema de gestión de seguridad y salud, también establecer objetivos y metas de seguridad, promover ambientes de trabajo seguro y saludable, identificar y eliminar peligros, evaluar y controlar los riesgos, garantizar la participación y la consulta de los trabajadores y, por último, pues la firma, ¿no? Que lo respalde. Finalmente, tenemos aquí el otro ejemplo para analizar, que es la política corporativa de Aceros Arequipa. Aquí, al igual que Alicorp, está considerando primero el objetivo que aquí menciona, ¿no? Establecer los lineamientos que nos aseguren la gestión de seguridad y salud ocupacional de tal manera que se prevengan los accidentes y enfermedades ocupacionales. Aquí también entonces no solo está abocado a sus colaboradores directos, sino también a contratistas y visitantes. ¿Cuál es el alcance aquí para esta política de Aceros Arequipa? Pues a todos los colaboradores y nuestras instalaciones, inclusive aquellos colaboradores que realicen actividades solicitadas por nosotros fuera de nuestras instalaciones, ¿no? También incluye empresas subsidiarias en cualquier país. Aquí Aceros Arequipa pues está dentro de su política mencionando también, ¿no? El marco normativo o de referencia. Cumplimos con la normativa, la ley 29783, el decreto supremo la 005, también el decreto supremo la 42F, que es el reglamento de seguridad industrial y otras normas, ¿no? Cuenta también aquí la definición dentro pues de esta política como seguridad y salud ocupacional, accidentes de trabajo, la prevención de riesgos laborales y riesgos laborales. También están considerando dentro de esta política los lineamientos, como el primer lineamiento, la prevención, en donde garantiza el establecimiento de los medios y condiciones para proteger la vida, la salud y el bienestar de sus colaboradores. También el lineamiento de responsabilidad, en donde Aceros Arequipas menciona que asumimos las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole o consecuencia de un accidente o enfermedad. El lineamiento de cooperación, lineamiento de información y capacitación y alineamiento de gestión integral. Tenemos el lineamiento de atención integral de la salud, consulta y participación, también el lineamiento de primacia de la realidad y el lineamiento de protección. Tenemos aquí también, ¿no? Los compromisos de Aceros Arequipa, como por ejemplo, ¿no? Se comprometen y aquí a que los trabajadores y contratistas con la seguridad y salud ocupacional contribuyan también a obtener mejores resultados de la empresa. Asimismo, la prevención de accidentes y enfermedades, pues crea una ventaja competitiva al tener a nuestros colaboradores en lugar de trabajo, ¿no? Y aquí pues no tiene una firma que lo respalde como tal, pero sí menciona que la presente política fue aprobada por la sesión de directorio del 20 de julio de 2017 y modificada el 30 de junio del 2022 y tiene vigencia desde la fecha hasta de su aprobación. Entonces aquí tenemos distintas
maneras de realizar estas políticas, ¿no? Que como vemos pertenecen a diferentes sectores, pero tienen el mismo objetivo, ¿no? Ayudar a construir un buen sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, para continuar vamos a visualizar aquí un video en donde nos menciona 5 pasos para poder implementar la política de seguridad y salud en el trabajo. Hola, bienvenidos a Dirección Efectiva. El día de hoy hablaremos de todo lo que tiene que ver de cómo generar esos pasos para construir una política de tu sistema de seguridad y salud en el trabajo aplicado a tu negocio o copropiedad. Bienvenidos. Cuando hablamos de los pasos para poder implementar aquellos lineamientos que una política sea correcta en términos de seguridad y salud en el trabajo, primero tenemos que remitirnos a qué es una política. Lo primero en entender qué es una política es el compromiso de la dirección, la gerencia o el representante legal de la empresa o copropiedad para con algo. Eso es lo principal. Y esto es el punto más álgido que uno debería tener en cuenta. Muchas veces conocemos muchos proyectos, inclusive que hemos asesorado más de 1.400 proyectos, que más de la mitad simplemente le hacen firmar ese documento al representante legal y él lo firma como si fuera una carta cualquiera, y no lo es. De hecho, cuando hemos recibido visitas de las diferentes ARLs, de las diferentes entidades, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, una de las características es que en la entrevista que le hacen al gerente o al representante legal es ¿qué fue lo que firmó ahí? ¿De qué se trata ese documento? Y una le pregunta al funcionario es que saber si esa persona realmente tiene ese interés y conoce de qué se trata. Y gran sorpresa es que la mayoría de veces el administrador, el representante legal, el gerente de la empresa no sabe de qué se trata. Ese es el primer error que quiero que tengas en cuenta. Cuando yo le hago firmar este documento que es tan importante es porque me estoy comprometiendo como autoridad máxima de la copropiedad, proyecto, empresa, a que voy a cumplir con ciertos lineamientos. Ahora bien, cuando hablo de seguridad y salud en el trabajo, ese es el enfoque. Política de seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes revisan los aspectos que aparecen en el decreto 1072, en la resolución 0312, claro, debe ser ajustada a la naturaleza, debe cubrir a todos sus trabajadores si son directos o indirectos, debe tener correlación inclusive hasta con los proveedores, clientes y visitantes, y debe tener ese alcance amplio y suficiente para que haya un ambiente seguro cuando estén haciendo esa operación. Si es una empresa, pues puertas adentro, ¿verdad? Y si es obviamente, si es en terreno abierto, pues que en el aspecto en donde, o en el ambiente en donde estén desarrollando esa actividad, también sea seguro. Esto es como uno de los puntos más sencillos de controlar, porque al final del día uno dice, bueno, ¿quiénes son mis stakeholders? ¿Quiénes están involucrados? Y yo le puedo dar como el cumplimiento. Pero aparte de eso es poder generar unas características de seguridad preventiva para con ellos. Es decir, que el ambiente sea seguro, que mi trabajo no genere enfermedades profesionales, poder mitigar y reducir accidentes de trabajo, trabajar en el fortalecimiento del sistema y que todas las personas empiecen a entender que esto es una cultura de seguridad. Cuando hablamos de cultura de seguridad no es algo que se logra de la noche a la mañana. Tengo muchos profesionales, amigos, colegas que me dicen ingeniero, pero seguimos teniendo accidentes, lo implementamos hace un año, la gente no hay match, no copia de este cuento y siguen haciendo pues muchos errores. Y lo que sucede es que es verdad, los sistemas tardan en madurar porque no todos maduramos de la misma forma. Las culturas organizacionales no son las mismas unas que otras, las copropiedades iguales no es una que otra. Al final del día somos las personas las cuales tomamos conciencia y hacemos que nuestros actos sean más seguros. Eso es tener un poco más de cultura avanzada para que mi política esté alineada. Ahora, recuerden que uno de los parámetros es que esa política yo debo desprender objetivos de mi sistema de gestión para poderlos medir a través de, bien sea un plan de trabajo con el desarrollo de actividades y con indicadores de gestión. Cuando nosotros hablamos un poco de la estrategia del sistema de gestión,
encontramos que esos cuatro elementos deben estar unidos: la política, los objetivos, el plan de trabajo y la medición a través de indicadores de gestión. Si yo veo que esos cuatro elementos están unidos, realmente hay una estrategia de la gestión, desde la parte directiva, desde la parte gerencial, para que realmente se plasme. Si no, simplemente es un documento más que, como dice la norma, de tener cuatro elementos: firmado, fechado, publicado y divulgado. Parecíamos disco rayado repitiendo esos cuatro elementos, pero no encontramos el sentido fundamental. Mi recomendación muy respetuosa es que tomes conciencias, haga una pequeña sesión de trabajo, coloque a los líderes y le hagan que lea cada uno un párrafo y entiendan lo que están haciendo la gerencia para con ellos. Uno de los puntos nos dicen es que todo el mundo debe conocer esa política, sí, pero no debe conocerla con un visto bueno o un checklist, sino debe conocerla porque entiende la importancia de que todos hacemos parte de esta cultura. Si te gustó esta información, te pareció útil, no olvides compartirla, dale like y nada, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Bien, vamos a seguir. Ahora que ya conocemos esos elementos claves que debe de contener una política de seguridad, ¿no? Y hemos visto también unos tres ejemplos. Vamos a pasar ahora aquí a responder, ¿no? ¿Cómo es que se elabora correctamente este documento? Aquí la elaboración de una política no debe de ser solo algo teórico, en donde pues aquí, por el contrario, es ese proceso estructurado que pues involucra es el diagnóstico, la participación y la validación también en todos los niveles. Tenemos ahí en total 6 pasos fundamentales. Primero es el diagnóstico previo, ¿no? Antes de poder redactar, se debe de realizar una evaluación de la situación actual de la empresa, ¿no? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué cultura organizacional hay en torno de seguridad o qué si se cumplen las normas? Y este diagnóstico va a permitir que la política esté basada en la realidad específica de cada organización. El segundo paso, pues, es la consulta interna. Una vez que ya se tiene claridad del punto de partida, es importante recoger distintas informaciones dentro de la organización, ¿no? Del trabajador, de la alta dirección, de los supervisores. Y aquí participan representantes también del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Y con el diagnóstico y también las opiniones internas, pasaríamos a la redacción participativa, en donde ya se produce, ¿no? A redactar la política en general. Es fundamental aquí que pues no se elabore solo por parte de una persona, sino en, en grupo, ¿no? En equipo o mesa de trabajo que incluye especialistas en seguridad, también representantes de trabajadores y el personal de liderazgo intermedio. Pasando ahora a la aprobación por la alta dirección, que pues el documento final, ¿no? Debe de ser validado y firmado por la más alta instancia. En este caso podría ser gerencia general, director ejecutivo o junta directiva, según sea el caso, y la firma pues refuerza públicamente ese compromiso institucional con la seguridad. Tenemos también la comunicación e implementación, ¿no? Una política bien redactada se comunica adecuadamente también. Y aquí incluye dentro de ello las charlas de inducción, publicaciones internas, señalización en planta y talleres explicativos, que también, ¿no? Se deben de integrar ahí en la política, los procedimientos del sistema de gestión. Finalmente, toda política debe de ser revisada, actualizada y, ¿no? Periódicamente. Y lo recomendable es que se revise al menos pues una vez al año o tras cambios significativos en la organización. Entonces, esta revisión asegura, ¿no? Que la política siempre se mantenga vigente y útil a lo largo del tiempo. Como parte aquí final de, digamos, de esta sección, tenemos aquellos errores comunes que se cometen al poder formular las políticas de seguridad y salud en el trabajo. El primer error es el uso del lenguaje ambiguo, ¿no? Frases como la empresa se compromete a la seguridad sin indicar cómo, en qué condiciones o con qué herramientas. No dice nada, ¿no? Solo redactarlo de manera general.
Una política debe ser aquí clara, específica y adaptada al lenguaje de la organización. El segundo error, pues, es la desconexión con la realidad operativa. ¿Qué quiere decir ello? Pues que muchas veces la política tiende a formularse desde una oficina sin conocer cuáles son esos procesos reales, cuáles son los riesgos concretos, ni tampoco conocen los recursos disponibles. Por eso, ¿no? Es clave el diagnóstico previo y la participación de las personas que conocen cada uno de estas áreas de trabajo. El tercer error es la ausencia de compromiso real de la alta dirección. Este es uno de los más críticos, ya que hay empresas donde pues la política está firmada y colgada solo en la pared, ¿no? Pero la dirección nunca la menciona, no asigna presupuesto, ni siquiera exige su cumplimiento. Esto genera pues un mensaje contradictorio, ¿no? No nos importa la seguridad, pero lo hacemos solo por cumplimiento, solo por tener ese documento para el sistema de gestión. El cuarto error es la falta de difusión, implementación o actualización. Aquí pues una política puede ser bien redactada, pero si es que nadie lo conoce, pues no sirve, ¿no? Y por último, un error grave es excluir a los trabajadores del proceso de formulación, que como hemos mencionado, esta política debe de construirse, debe de redactarse de manera participativa, ¿no? En donde pues todos los trabajadores, desde la alta dirección hasta los operarios, tienden a también dar su opinión en materia de seguridad ocupacional. Bien, entonces eso sería básicamente aquellos errores que se deben de evitar cuando se vaya a redactar la política de seguridad. Bien, entonces cuando toda organización que busca madurez en su gestión debe de integrar esas políticas bajo una visión común, coherente y orientada al desarrollo sostenible. Tenemos por ello la relación con otras políticas corporativas, ¿no? Aquí la política de seguridad debe de estar alineada también con esas otras políticas como la política de calidad, la política del medio ambiente o la de responsabilidad social empresarial. Esto significa pues que los enfoques deben de complementarse y reforzarse entre ellos. Por ejemplo, si una empresa promueve la excelencia operativa en su política de calidad, no puede al mismo tiempo tolerar condiciones inseguras en su proceso, ¿no? O si la política ambiental declara un compromiso con la sostenibilidad, pero expone a sus trabajadores a contaminantes, entonces hay una evidente contradicción. Lo mismo ocurre con la responsabilidad social, ¿no? Cuando no hay una verdadera responsabilidad social, si es que no se protege la vida y la salud de los trabajadores. Y este enfoque justamente permite construir una visión pues mucho más organizacional y coherente, donde todos los sistemas de gestión, calidad, seguridad y medio ambiente hablen el mismo lenguaje y también persigan los mismos objetivos. Además, contar también con políticas alineadas facilita la implementación de los sistemas de gestión integrados, ¿no? Como los exige ahí las normas ISO. Ya conociendo el contenido, también el proceso y los errores frecuentes, nos toca cerrar aquí con otra parte fundamental, ¿no? ¿Qué hace que una política de seguridad sea realmente efectiva o solo un documento más? Primero, la política debe de tener un enfoque claro, ¿no? Un enfoque directo y motivador. No se trata solo de llenar una hoja, sino que debe de ser breve, comprensible e inspirar a poder actuar, como lo vimos en los ejemplos, ¿no? Solo máximo 2 hojas de esa política, donde incluye dentro de ello los objetivos, el alcance, a dónde es que se va a aplicar. También parte de ello y muy fundamental es el compromiso, a qué se compromete. Y cuando el mensaje pues es claro, ese compromiso es mucho más fácil de asumir. En segundo lugar, como pueden ver ahí, debe de estar alineada también con los valores, ¿no? Con los valores institucionales. Si una organización valora
la innovación, valore el respeto y el desarrollo humano, esos mismos valores también deben de estar reflejados en la política de seguridad y salud en el trabajo. Otro punto clave es la inclusión de indicadores de seguimiento. Aunque aquí la política pues no los enumere en detalle, debe de quedar claro también que pues habrá formas objetivas de poder medir si es que se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Por ejemplo, el número de capacitaciones realizadas, también los incidentes reportados, las auditorías cumplidas, las inspecciones cumplidas, entre otras partes. Además, también es aquí recomendable garantizar la participación activa de todos los trabajadores, como ya hemos ido mencionando, ¿no? Entonces, cuando las personas aquí ya se ven representadas en el proceso y en el contenido de estas políticas, también se apropian el mensaje. Aquí la seguridad deja de ser solo un discurso impuesto por la alta gerencia y se convierte, ¿no?, en una práctica cotidiana de de todos los involucrados. Otra parte fundamental es la comunicación, que no debemos de dejarlo fuera, ¿no? Aquí esta comunicación va a ser importante también para poder adecuar esa política con un buen sistema de gestión. ¿Qué nos dice esta comunicación? Pues debe de estar en la página web, ¿no?, de la empresa. Si es que cuenta con una página web, entonces colocar esa política. También debe de ser publicada en las instalaciones de la empresa. Esto sí es muy fundamental, muy importante para que todos los trabajadores puedan conocer cuál es esa política. También debe de comunicarse aquí en las inducciones y estar dentro del programa de capacitación. Y debe de ser comunicada periódicamente en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo si es que pues hubiese algún otro cambio en la política. Tenemos aquí para finalizar un breve ejemplo en donde pues tenemos aquí un caso, ¿no? Una empresa aquí ficticia, Nutriandina, empresa peruana, ¿no?, dedicada a la elaboración, para el ejemplo, elaboración y distribución de alimentos de origen andino. Reconocemos que la seguridad y salud en el trabajo es un pilar fundamental de nuestra gestión empresarial y un valor innegociable. Conscientes de los riesgos inherentes a nuestra actividad operativa, nos comprometemos a implementar y mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión. Alineado esto con la legislación nacional vigente, que es la Ley 29783, también su reglamento, que es el Decreto Supremo, la 005, y sus modificatorias, así también con la norma internacional ISO 45001. Entonces, teniendo eso en cuenta, la política que está planteando esta empresa, ¿no?, se basa en algunos principios, como el principio de prevención ante todo, en donde identifica, evalúa y controla los peligros, los riesgos laborales, pero con un enfoque preventivo, ¿no? Y no como algo reactivo que solo busca soluciones cuando ya ha ocurrido el problema, cuando ya ha ocurrido el accidente o enfermedad ocupacional. El siguiente principio es el cumplimiento legal, que pues aquí asegura ese cumplimiento estricto de toda la normativa legal, ¿no? Como en este caso menciona el cumplimiento de la Ley 29783, que como bien sabemos, para un sistema de gestión tienden a obligar aquellos documentos como por ejemplo la elaboración de la matriz I per se, el diagnóstico de línea base, también los programas anuales como el programa de capacitación, entre otros aspectos. Otro principio ahí que se está planteando es la participación activa, que hemos visto también, ¿no?, que es fundamental promover esa cultura preventiva donde los trabajadores tienen derecho también a poder intervenir, a poder informar y colaborar en la mejora de las condiciones laborales. El cuarto principio es la formación y sensibilización, en donde aquí pues se garantiza esos procesos continuos de capacitación. El quinto principio es el liderazgo y ejemplo, que también pues hemos visto que es parte fundamental que la alta dirección asuma ese rol activo en el fomento de una cultura de seguridad, ¿no? En donde pues se respalda
aquí con esos recursos y decisiones que cada uno de ellos toma, ¿no? Y que esté orientada también al bienestar del personal. Y finalmente, aquí la empresa, para el caso, tiene como otro principio la revisión y mejora, ¿no? Esta política también será comunicada, comprendida y aplicada en todos los niveles de la organización y también pues revisada periódicamente para poder asegurar su vigencia y efectividad. Entonces, de esta manera, cada empresa puede redactar, ¿no? ¿Cuál es esa política? A qué es lo que quieren llegar con estas políticas para la prevención de riesgos? Bien, entonces llegamos a la parte final de esta sesión. Hemos visto que la política de seguridad es, digamos, es esa columna vertebral del compromiso de la empresa, ¿no? Con la vida y el bienestar de los trabajadores. Es un acto de liderazgo en donde, pues, aquí se quiere realmente una cultura preventiva sólida, también que se necesita partir de una política clara y que esté alineada con los objetivos y valores institucionales. Bien, entonces en esta sesión hemos aprendido que una buena política debe de estar respaldada por la alta dirección, ¿no? Debe de incluir principios como el principio de prevención, la mejora continua, la participación y otros aspectos, y también pues debe de comunicarse activamente en todos los niveles de la organización. Bien, entonces los invito a revisar si la política actual de su empresa cumple o no cumple con estos criterios que hemos visto, y si aún no la tienen, pues este es el momento ideal para poder empezar a construirla. Eso es todo, muchas gracias, hasta luego.